te doy pie para que puedas hacer la presentación. Gracias. Pues simplemente daros la bienvenida. No vamos a ir más allá todavía. Simplemente eso, en representación de APROEVAL, que es la Asociación de Profesionales para la Evaluación de la Península Ibérica, daros la bienvenida y decir que estamos encantadas de poder hoy conversar con todas estas agencias del ecosistema. Algunas de vosotras sabéis que APROEVAL ha estado un año y medio en silencio pensando. Eso es un ejercicio un poco temerario a día de hoy, porque tú sabes que pasas de moda muy rápido en estos tiempos, pero aún así creemos que ha valido la pena porque ha sido un periodo de tiempo en el que hemos conseguido arrojar mucha luz sobre la narrativa que nos describe en este ecosistema. Hemos ganado claridad en relación a quién somos y para qué servimos en este ecosistema de agencias que trabajan por y para la evaluación. Y nos hemos dado cuenta de que llevamos 10 años como asociación trabajando para contarle al mundo cuál es el valor social de la evaluación. Sabemos que hay muchas agencias en este ecosistema, muchas estáis aquí hoy trabajando para la institucionalización de la evaluación, trabajando para consolidar campos de saber, habilitando marcos institucionales para que la profesión tenga recorrido, creando cultura de evaluación, legitimando la profesión, etcétera. Nosotros creemos que hemos estado y vamos a seguir estando contribuyendo a todo eso desde un lugar complementario que tiene que ver con contarle al mundo por qué la profesión conecta con los intereses colectivos, con el bien común. Am, Construyendo, en otras palabras, la demanda social para la evaluación. Ah, y ya veréis que de esto es de lo que vamos a querer hablar a lo largo del día con todas vosotras. Tenemos ganas de poner a prueba las conclusiones a las que hemos llegado y también hacerlas avanzar conjuntamente. Así que, sin más, te devuelvo la palabra, Juan Andrés. Creo que vas a introducir la primera mesa y así empezamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para daros una idea, aunque lo tenéis en la documentación que os hemos dado, con un programa básico sintético, vienen dos mesas marco que nos definen los confines y los evaluizajes, como dice Fernando, ¿no? El ecosistema de evaluación nos van a definir los marcos de este ecosistema en el que nos estamos moviendo, desde unas posiciones amplias y ricas a cargo de Fernando Fantova y de María Bustelo, que luego presento. Eh, Después vamos a tener un descanso para tomar un café y volvemos en media hora para poder articular una mesa redonda con representantes de diferentes cuerpos que están en el espacio. Es decir, las sociedades profesionales, la Sociedad Española, APROEVAL, la iniciativa pública a través del Instituto de Evaluación y el movimiento, la promoción, la respuesta a las demandas de evaluación de las entidades que hacen evaluación a cargo de Bárbara Branchini. Ramón modera la mesa. Luego hemos pensado una hora y media para poder comer. Hemos hablado con un comedor de alumnos de psicología, que es solamente atravesar el campo que hay cuando se sale de la escuela de gobierno, que es un self-service y podemos estar pues, de forma más informal hablando entre todos y conociéndonos, que pensamos que era buena idea. Y al final volvemos por la tarde para hacer unos grupos de trabajo que dinamiza totalmente a Pruebal, que son, creo que tienen muchísimo interés, que es lo que acaba de presentar Ramón. Y va a haber también un grupo o varios, no sé, online, sé que es Magreb, que está también ya conectada, que se va a hacer cargo desde Guatemala del grupo online para poder trabajar. Llegaremos a un plenario online y presencial híbrido me parece que es a las 6, donde María y yo trataremos de hacer una síntesis pensando en construir una idea común o idea común con todas las divergencias o las diferentes opiniones que haya sobre la conclusión que hemos sacado de dónde nos colocamos todos y todas en este ecosistema de la evaluación, qué cuerpo somos, ¿no? O qué función o qué órbita desempeñamos. Esto es un poco la idea. Bueno, pues bienvenidos, Evalnautas, y sí, empezamos con la ronda de conferencias y doy paso a la primera mesa, ¿no? Que es
la que nos van a dar dos ponencias Marcos, Fernando Fantova y María Bustelo. Fernando Fantova, que ya le veis en pantalla en el Zoom, eh, tiene un currículum, nos ha enviado un currículum muy conciso para una larga trayectoria. Y se define en sus primeras palabras como voluntario y me parece que es muy interesante esa definición de entrada en una, eh, más que la punta del iceberg, como su gran base, ¿no? De movimiento social y activista político de cómo él plantea desde los años 70 es educador social, es psicólogo, es doctor en sociología, ha sido viceconsejero de Asuntos Sociales en el gobierno vasco, ha desempeñado una labor como viceconsejero muy importante en la promoción de determinadas políticas, tiene... y quizás dos de sus principales características es que tiene reflexión teórica de todo lo que hace con una amplia bibliografía y publicaciones. Y añado yo una dimensión o un anclaje de la política con una dimensión ética y humana que no es nada desdeñable, sino es uno de los aspectos que también ayuda a entender en toda su reflexión teórica que él está planteando. Ahora mismo es el titular del órgano de evaluación del Gobierno vasco para las políticas de empleo e inclusión. Y algo de lo que os comentaba tiene que ver, como le preguntaba ayer, por el nombre de Besaldi, que es como se llama el órgano de evaluación, del que es titular, que es Brazada, que es una antigua medida, y que también me gusta que ha cogido como referencia, que han cogido como referencia la idea de Brazada, porque es esa dimensión humana, ¿no? De la evaluación dentro de, ese- de esas proporciones humanas, ¿no? Y que yo creo que eso define mucho su forma de pensar, o sea que es un placer que se haya aceptado el encargo de darnos el marco del ecosistema de evaluación, que es como él, perdón, observando el sistema más allá, un mapa para el evalurizaje. Pues adelante, Fernando. Bueno, pues ahora vamos a hacer esa operación de compartir pantalla para que podáis ver. Conclusiones. Sí. Bueno, creo que se ve ya la presentación, ¿no? Sí, se ve, Y se se ve me claro. oye. Sí, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestra hospitalidad, por vuestra presentación. Y mi ponencia se titula Construyendo Besaldi, el órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión, mapeando el evalunizaje. De alguna manera, pues acepté el reto de usar estas metáforas galácticas y yo me presento como un alien que está evalunizando. Durante mi trayectoria profesional e intelectual, pues he frecuentado este ecosistema de la evaluación de políticas públicas, pero solo desde hace año y medio habito en él, como titular de Besaldi. Por eso digo que me considero en cierta manera un alien, en el sentido de que, si bien, como veréis después, para poder ser titular de este órgano de evaluación tenía que cumplir unos requisitos en relación con mi experiencia de análisis y evaluación de políticas públicas, pues tiene sentido que yo me considere un alien porque la verdad es que cuando accedí al órgano, pues me di cuenta de que mirando mi trayectoria de unos 40 años, pues posiblemente el mayor contacto con la evaluación como acción de evaluación por mi propia persona se había producido igual años atrás. Y en cualquier caso, yo no me podía considerar como un evaluador con las herramientas afiladas para poder ejercer esa evaluación automáticamente, ¿no? Y entonces vamos a decir que en ese viaje para situarme en qué se puede esperar de mí y en qué no se puede esperar de mí, pues he ido haciendo como mapas, me he ido haciendo como esquemas en la cabeza, me he ido intentando aclarar. Y
pues en ese trabajo de alguien que se va situando, que va familiarizándose con un nuevo mundo, un nuevo ecosistema para él, o al menos en parte nuevo, aunque como digo, lo había frecuentado en alguna ocasión, pues yo os voy a compartir 10 pequeñas instantáneas, 10 pequeños mapas, que son como formas que yo he ido pues, pensando y haciendo de nombrar a las cosas y situarme, ¿no? También os ha dicho Juanan que allí en mi trayectoria pues es un poco rara, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy licenciado en psicología, pero soy doctor en sociología. Suelo decir que para los psicólogos puedo ser un traidor y para los sociólogos un intruso. En ese sentido, es una posición un poco rara, ¿no? Y quizás por eso, por mi forma de ser, como decía Juan, he tenido cierta tendencia a teorizar y a intentar situarme conceptualmente en las cosas y, bueno, me he dado por ahí, ¿no? Es verdad que quizás, no sé, en el año 87 mi preocupación era la dinámica de grupos y escribí un libro de dinámica de grupos. Quizás en el año 2000 era la gestión y escribí un libro sobre gestión de organizaciones de intervención social y cuando terminé de ser viceconsejero sentí la necesidad de sistematizar las políticas sociales y escribí sobre eso, ¿no? Entonces, sí, en este momento, pues os voy a dar como eso, como 10 frases de cómo me estoy situando en este mundo de la evaluación de políticas públicas, ¿no? Y la primera es contaros un poco, bueno, pues en cómo se está institucionalizando la evaluación en el campo, en el caso de Euskadi, ¿no? Yo, para deciros lo primero, no conocía este concepto de institucionalización de la evaluación cuando me propusieron ser titular de este órgano, ¿no? Luego, estudiando y leyendo y hablando con María o con Juana o con otras personas, he aprendido que ese es el nombre que se le da a este proceso de búsqueda de un lugar o de un hueco, de un espacio para la evaluación de políticas públicas dentro de la propia administración. Pues bien, en el caso de las leyes de garantía de ingresos y la ley de empleo del País Vasco, que se aprobaron en el año 2022 y 2023, se les ocurrió utilizar una fórmula para institucionalizar la evaluación que hasta donde yo sé no se había utilizado, que es la del órgano unipersonal independiente. ¿Qué es un órgano unipersonal independiente? Pues es un órgano que para que pueda considerarse como tal órgano tiene que estar creado por una ley. Y luego, la persona que se nombra para este órgano tiene que nombrarse mediante un decreto del gobierno. Bien, una vez esta persona es nombrada, tiene unos medios materiales y personales que se le van a dar para su funcionamiento y se adscribe, se sitúa, vamos a decir, pertenece a un departamento del gobierno, pero no está integrado vamos a decir, en su dinámica de funcionamiento. Para entenderlo más claramente, el titular del órgano no atiende a órdenes, no atiende a instrucciones de ninguna otra persona. No me pueden dar instrucciones, no me pueden dar, dijéramos, ningún tipo de directriz, porque yo tengo plena independencia. Esto, lógicamente, os podéis imaginar que tiene su miga porque tienes esta independencia formal, es decir, que de alguna forma, si viene el consejero por la puerta ahora y me dice algo, no tengo por qué hacerlo, pero como veis también dependo en los medios materiales y humanos, dependo del gobierno, dependo de esa estructura. Y entonces, pues eso tiene como su miga, vamos a decir, ¿no? En cualquier caso, eh, como os decía, para elegir a esta persona, la ley determina que tiene que tener reconocido prestigio y experiencia de 15 años de ejercicio profesional en análisis y evaluación de políticas públicas. Veis que dice análisis y evaluación, ¿no? Es un tanto como más ambiguo en ese sentido, ¿no? Y tienes que tener informes favorables del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo y el Consejo Vasco de Inclusión. Es decir, si esos órganos de participación o órganos colegiados o de representación no te dan el voto favorable, no puedes pasar a tener la función, ¿no? Y como os ponía ahí, no puedes solicitar y aceptar instrucciones y solo puedes ser removido por las siguientes causas. La primera es un tanto chocante porque es que tú fallezcas. Evidentemente, si falleces y no te remueven, pues tendríamos otro tipo de problema, más bien de salud pública o algo así, pero así es el lenguaje jurídico, ¿no? Que dice, solo por estas 5 cosas puede ser removido de su puesto. Primera, fallecimiento. Bueno, pues aparte de esa, renuncia por mi parte, incumplimiento grave, condena privativa de libertad
o inhabilitación absoluta. Es decir, vamos a decir que la razón más habitual para cesar a un cargo, que es la pérdida de confianza o que es el cambio de partido político al frente, no puede ser esgrimida en mi caso, ¿no? Es decir, que para cesarme, pues tienen que tener una de estas causas, ¿no? Entonces vamos a decir que es ciertamente, bueno, pues creo que en el panorama de las fórmulas que puede haber, pues bueno, tiene su cierto interés, ¿no? Yo, por ejemplo, en otras ocasiones de mi trayectoria he estado en experiencias, recuerdo, por ejemplo, que la puesta en marcha de una fundación pública y desde luego cargársela fue bastante más fácil de lo que sería cargarse este órgano, porque bueno, pues este órgano tendrían que cambiar una ley, etcétera. O sea, habría como, estás como un poquito más protegido en ese sentido. O hay como una expresión quizás de una voluntad política más, más firme de que esto se haga, ¿no? Curiosamente, el hecho de que el órgano, que luego le pusimos este nombre de Besaldi, tenga esta función de evaluación, no quiere decir que el Departamento de Empleo, Trabajo e Inclusión o el órgano o el Servicio de Empleo, la ANVIDE, dejen de evaluar. El legislador, al contrario, dice que todos las tres tipos de administración, administración general, administración institucional y administración independiente, en este caso tienen esta función de evaluar, ¿no? Bien, pues entonces vamos a contaros un poco nuestra pequeña historia, qué hemos hecho hasta ahora y más o menos qué pasos hemos dado a partir de esa creación del órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión. En el año 22 se aprueba la Ley de Ingresos e Inclusión, en el año 23 la Ley de Empleo. En la primera ley este órgano solo era para inclusión. Y era un órgano también de evaluación, de investigación y de innovación. Y es en la ley de empleo donde le dan esa otra característica, que sea para inclusión y para empleo, para las dos políticas públicas, y que no sea, que sea solamente de evaluación, que no también se pone que puede investigar, etcétera, puede innovar, pero su cometido es evaluación, porque pensaron que para esas otras funciones tipo investigación, innovación, pues que no se requería esta cuestión de la independencia y les pareció que la independencia del órgano estaba como bien pensada para la evaluación, ¿no? Bueno, pues también como contexto pongo que en el año 22 se aprueba la Ley del Sector Público Vasco, que habla de la evaluación pública, habla de órganos unipersonales independientes. También se aprueba la Ley esta española de evaluación de políticas públicas e institucionalización. Y mi decreto de nombramiento es el año 24. Como nota curiosa, diríamos que se me nombró al final de la legislatura anterior, es decir, que como es un nombramiento para 5 años, pues pensaron en eso. Yo pensé que podía ser objeto de suspicacias, ¿no? Que en los últimos meses de una legislatura, pero bueno, la verdad es que los órganos de participación pues, se aprobaron por unanimidad y ahí me metí en este sarao, ¿no? Yo la verdad es que no tenía ninguna intención, porque yo he sido casi toda mi vida, menos el periodo de ser viceconsejero, he sido consultor independiente. También he estado trabajando bastante en América Latina, 4 años enteros en Ecuador, y ahora pues tenía plan de seguir de consultor hasta jubilarme, ¿no? No falta mucho. Pero bueno, la verdad es que este reto pues me pareció bonito y aquí me metí, ¿no? Crearon el órgano con 3 personas, aparte del responsable, aparte del titular, una responsable, una técnica y una administrativa. Ninguna de estas personas es técnica en evaluación, esa figura no existía en el gobierno y sigue sin existir. Lo más parecido que había eran las personas técnicas en prospección o prospectiva, y vienen en las 2 personas técnicas, vienen casualmente o no casualmente, del Instituto de Estadística. Para mi suerte, unas personas fantásticas, las 3, y que desde luego pues estamos haciendo un trabajo para mí muy, muy gratificante de estar con ellas, ¿no? Ya se han comentado por qué hemos puesto este nombre de Besaldi. Pues porque decir órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión es largo y sabes que eso la gente luego no lo va a decir, ¿no? Entonces vamos a buscar una marca que pueda ser fácil de decir, incluso si tú no hablas vasco. Y nos pareció que Besaldi podía tener esta cuestión, ¿no? Bueno, la primera prioridad fue un poco formarnos, ubicarnos y formarnos, reunirnos con gente, ver por dónde nos daba el aire, y tuvimos la suerte
de que había 2 plazas para un posgrado de evaluación de políticas públicas de empleo y tuve yo también la suerte de que mis 2 compañeras quisieran hacer este posgrado, lo cual obviamente, aparte de llevarles mucho tiempo, les llevó mucho esfuerzo personal y ya lo han terminado, ¿no? Elaboramos con apoyo de una cierta consultoría externa, pero al final lo elaboramos internamente, un proyecto estratégico para 2029 y un plan 2025. Estos los tenéis colgados en la página web de Salvi. Entonces, al repasar la ley, nos dimos cuenta que el legislador nos imponía unas 2 grandes obligaciones, vamos a decir, periódicas, ¿no? Cada 2 años tenemos que hacer un informe sobre el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión y cada 3 un informe sobre la política de empleo. Entonces, bueno, decidimos que en el 2026 haríamos el primer informe sobre inclusión, en el 2027 el primer informe sobre empleo y que el 2025 pues íbamos a intentar crear las condiciones para poder hacer eso, ¿no? Entonces, las apuestas que hemos hecho en ese comienzo de este 2025 ha sido, en primer lugar, pues intentar conformarnos como institución pública, ¿no? Es decir, no entendemos que tenga sentido una institución pública que luego externaliza todas sus actuaciones. No, no puede ser, ¿no? Entonces, pues decíamos que teníamos que ir como construyendo el modelo por supuesto, pues después pidiendo los recursos que consideremos nosotros que es un mínimo para poder hacer un órgano de evaluación. Y también desde el principio ir ejerciendo, ¿no? Es decir, que de alguna forma pues hemos ido dotándonos de una cierta organización interna, hemos ido ejerciendo esa independencia, en algunos momentos ejerciéndola pues con enfrentamientos, con, con situaciones, bueno, yo lo resumo en una frase, ¿no? Que expresé en una ocasión. El consejero no me puede nombrar ni cesar, me puede nombrar pero no me puede cesar, el viceconsejero no me puede dar órdenes, pero la directora de servicios me puede poner miles de pegas para que yo haga una licitación y seguramente con toda su mejor intención porque ella considera que esto es la legalidad. Pero claro, yo estimo que ella tiene un conflicto de interés y no tenemos dónde acudir cuando yo creo que me está obstaculizando dijéramos, mi propio desarrollo como órgano, ¿no? Bueno, pues todo esto es ir viendo las costuras y las limitaciones y las posibilidades de esta figura y ir entendiendo lo que es ejercer de alguna manera una cierta autoridad o tener un valor público, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también queremos plantearnos y estudiar la idea de la escalabilidad. ¿En qué sentido? En el gobierno vasco ha habido varios intentos históricamente de organizar la evaluación de políticas públicas y todos han fracasado. Entonces, cuando se planteó este órgano, en la preparación del proyecto de ley, la Oficina de Control Económico, creo recordar que era, le cuestionó al departamento que hiciera un órgano solo para 2 políticas y no para todas. Y entonces el departamento le dijo, bueno, si hubiera un órgano para todas las políticas no haríamos el nuestro, pero si no lo hay, pues déjanos hacerlo, ¿no? Y yo pienso que eso nos traslada la obligación de pensar en la escalabilidad, ¿no? En que si nuestro modelo llega a funcionar a pleno rendimiento, pues podría ser transferible a otras políticas del gobierno y a un órgano más amplio, ¿no? Bueno, en todo caso, pues esta es una parte de explicación de lo que estamos haciendo es que queremos identificar y entrenarnos en lo que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? A veces eso se queda en algo, como dicen mis compañeras, muy mundano. Es decir, a veces lo que no puedes externalizar es justamente pues, todas las cuestiones muy internas, burocráticas o de diseño de los pliegos o cosas que a veces no les ves mucho la conexión con tu tarea, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre que no te coma toda esa parte, dijéramos, vamos a llamarle para acabar pronto, burocrática, y que a la vez, pues, que tú tampoco, estés haciendo cosas que podría hacer mejor un agente externo con una contratación sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma, como os digo, algo de lo que estamos haciendo es intentar hacer cosas por nosotros mismos, también con errores. Yo me he puesto a hacer cosas que luego me he dado cuenta que no podía hacer, que yo no tenía
que si yo me dedicaba a hacer eso no hacía mi labor Yo, por ejemplo, así os lo digo como muy a bote pronto, creo que he sido una persona que precisamente porque sentía esta necesidad de estudiar y de leer, pues he dado poco, y porque tenía ya un bagaje en ese sentido anterior, he hecho muy pocas relaciones institucionales, he hecho muy poco pisar moqueta, y también hay que hacerlo, porque si no, no ejerces esa posición institucional, ¿no? En segundo lugar, pues hemos intentado participar y buscar referentes, ¿no? En las comunidades de conocimiento. Digo comunidades de conocimiento, pues porque, bueno, supongo que hay varias y, bueno, pues desde luego nuestra relación, pues yo, pues un día escribí en un papel 8 nombres, uno de ellos era el de María Bustelo, y a esas 8 personas les mandé un WhatsApp a ver si querían ser nuestros referentes y hacer unos encuentros, y los 8 dijeron que sí, ¿no? Y luego, pues nos hemos ido encontrando con Juanan por un lado, con diferentes personas que te van prescribiendo unas a otras, y bueno, tú vas olfateando y sabes cuando alguien te gusta, te parece que estás en la misma onda y bueno, vamos haciendo esos lazos y esas redes y nos vamos conociendo, ¿no? Y estar hoy aquí, pasando el día como voy a estar, pues también es en esa misma clave, ¿no? De intentar pues darme a conocer y conoceros, ¿no? En tercer lugar, pues bueno, nos dimos cuenta de que la ley nos decía que teníamos que fomentar y eso quiere decir que es fomentar la labor de fomento en la administración es diferente a una labor, dijéramos, ejecutiva o propia. Es decir, si yo te contrato un trabajo y te lo pago, ese producto que tú has elaborado, pues es mi producto, ¿no? Pero si yo te doy una subvención, es tu producto y yo te estoy apoyando, te estoy fomentando, ¿no? Entonces nos parecía que era posible y entonces hemos ensayado y hemos dado una subvención directa que requiere pasar por el Consejo de Gobierno vasco porque no hay una concurrencia competitiva y este año hemos dado una subvención a la Universidad del País Vasco, universidad pública, y para intentar empezar a ensayar esa otra forma de trabajo, ¿no? Promover nosotros y que ellos hagan investigación, formación. Y bueno, pues nos parecía que la Universidad Pública del País Vasco pues era nuestro interlocutor natural inicial. Y bueno, pues hemos montado una microcredencial, hemos hecho una jornada, hemos hecho unas pequeñas ayudas para equipos de investigación. Bueno, estamos empezando a dar pasos en esa relación con la universidad, que es una relación no contractual, porque luego por otro lado tenemos lo que digo aquí, aprender a hacer mercado. O sea, comprar no es fácil, contratar no es fácil, porque la contratación tiene muchísimas, lo sabéis igual mejor que yo, muchos de los que estáis ahí, la contratación tiene muchas triquiñuelas y el tema de la fórmula para los juicios de valor o los juicios de valor y la redacción de los pliegos y las estrategias de las consultoras de subir o bajar los precios. En definitiva, hay que aprender a hacerlo y no siempre lo vas a hacer bien. Y además, como os decía, tenemos la inestimable colaboración a veces de personas de la casa que, pues bueno, pues son, yo suelo decir que hay gente que lleva el peto del no, ¿no? La gente que lleva el peto del no es una gente que siempre te dice que no puedes hacer eso que tú quieres hacer. Eso les beneficia en un sentido, porque si tú no lo haces, nunca sabrás si es la verdad que no lo podías hacer. Mientras que la gente que te ayuda a hacer algo, los del peto del sí, pues se arriesgan y luego si sale mal, pues tienen que asumir responsabilidades y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí estamos para hacer cosas, no para decir no se pueden hacer. Pero lamentablemente, pues a veces te encuentras con gente que te dice que no se puede hacer y que se queda muy tranquila, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que pelear con eso y, bueno, hemos conseguido poner en marcha 10 contratos en un año, en este año y que no me parece mal. Muchos de ellos se están ejecutando ahora y ejecutar tantos contratos a la vez, pues también es un reto, pero bueno, lo estamos haciendo. Y algunos de ellos son ya directamente evaluaciones, otros son más instrumentales o medios previos, pero algunos son evaluaciones. Y por último, nos estamos relacionando con el universo de agentes, ¿no? De alguna forma, pues con estos encuentros que estamos haciendo o con cosas que, como que nos vemos por ahí con gente. Y esas son las 5 cosas que hemos hecho en este año, ¿no? Bien, mi siguiente foto, después de hablaros de la parte de institucionalización y de la parte de la pequeña historia, bueno, pues yo me preguntaba, yo con qué palabras me muevo en estos ámbitos, ¿no? Es decir, yo, pues, como os decía, pues primero empecé como educador social, con un lenguaje, con este marco teórico, que luego pues, lo mezclé con el de la psicología
el de la psicología social, el de la dinámica de grupos, la psicología de la organización, la sociología. Bueno, tú vas haciendo, yo creo que mi caja de herramientas conceptuales, que la tengo aquí al lado, que es una caja de color azul, pues si miro dentro, pues tiene igual herramientas que están desde hace 40 años o otras que acaban de ser adquiridas o que me ha prestado alguien. Es decir, vamos haciendo nuestra caja de herramientas conceptuales y para mí, por ejemplo, pues esta división de tres niveles, vamos a decir, el nivel de la política o la gobernanza, el nivel de la gestión, programas, servicios, proyectos, centros y el nivel de la intervención, pues es un esquema que me sale siempre de forma muy natural, ¿no? Es decir, porque yo empecé en la intervención y cuando estaba en la intervención con familias de personas con discapacidad o intervención en un barrio con poblaciones en situación de exclusión, pues tenía un tipo de pensamiento y un tipo de metodologías. Por alguna razón me dio la cabeza de que me interesaba qué era eso de gestionar, organizar, qué era eso de estar un poco más al frente de un conjunto de organizaciones y hice la tesis doctoral sobre gestión, un modelo de gestión de organizaciones no lucrativas de servicios sociales. Y para mí luego pues fue el salto a la política. Entonces yo como que lo vivo como tres niveles, vamos a decir, de complejidad y bueno, ni mejor ni peor. Es decir, tú puedes ser un violinista y tu carrera es toda la vida ser violinista y ser el mejor violinista. Y no tienes por qué ser luego director de la orquesta o concejal de cultura. Es decir, son diferentes trayectorias. Hay gente que le da por ir en vertical, hay gente que le da por ir en horizontal, ¿no? En segundo lugar, en mi cabeza es como muy importante ese tema de los bienes, ¿no? Del bien protegible. Es decir, yo he trabajado sobre todo en servicios sociales y me he pasado toda la vida buscando cuál era el objeto de los servicios sociales y sigo en esa búsqueda, ¿no? ¿Cómo defines el objeto de esa actividad y cómo lo defines en forma de bien, ¿no? Las políticas públicas han ido evolucionando en ese sentido. Bueno, han ido evolucionando en ese sentido hasta que llegó Trump y volvió para atrás y dijo, le llamó Ministerio de la Guerra o Secretariado de la Guerra. Entonces, la evolución de cosas positivas a bienes, a derechos, pues también, como vemos en Trump, se puede dar para atrás, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo voy a tender a definir las políticas públicas en torno a algún tipo de bien, el bien como el bien de la salud, o el bien de la subsistencia, de la suficiencia material, o el bien de la interacción, o lo que fuera, ¿no? Luego, para mí, otro concepto que me sale mucho es el de ámbito de actividad, ¿no? Es decir, bueno, pues al final se van configurando, no están predeterminados ámbitos de actividad, es decir, pues la clasificación de las profesiones puede ser una referencia o el mismo concepto de industria, ¿no? Cuando dices la industria del cine o la industria del turismo, la industria tal, o sea, ese concepto de industria más abstracto, bueno, nos ayuda a entender cómo se organizan las actividades profesionales, ¿no? Y como os digo, por ejemplo, ahí puede estar el tema de sectorial o transversal, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, decimos el ámbito de actividad de la salud. ¿Por qué digo que es sectorial? Porque normalmente la gente en salud, dijéramos, acaba tocando con los dedos su objeto y su bien, ¿no? Es decir, que está la médica, está el enfermero, es decir, tienes esa primera línea que llega directamente a tocar con la necesidad, con el bien, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, pues por poner un ejemplo muy clásico, las políticas de igualdad. Pues las políticas de igualdad no determinan que los departamentos de ginecología de los hospitales dependan del Instituto de la Mujer. No, el Instituto de la Mujer lo que hace es transversalmente permear, influir en las áreas sectoriales para que tengan una perspectiva de género, pero no genera en muchas ocasiones una estructura propia de atención directa, vamos a decir. Entonces, esa definición de lo sectorial y lo transversal, pues también me es útil, ¿no? Y, por ejemplo, este esquema, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, cuando hice ese modelo de gestión de organizaciones no lucrativas de servicios sociales, pues para mí evaluación era como la tercera fase de cualquier ciclo de actividad, ¿no? Porque como que subsumía el control en la evaluación y yo lo definía así, es decir, que cualquier actividad, por sencilla que sea, pues la piensas, la realizas y luego pues la evalúas de alguna forma. Es una primera definición muy básica de un ámbito o perdón, de una actividad de evaluación que podríamos decir que todo el mundo hace de alguna forma, ¿no? Pero ya sé que no estamos hablando aquí de eso, pero alguien que puede usar evaluación en ese sentido, pues no me puedes decir, creo yo, tampoco que lo está usando mal, ¿no? Bueno, todo este tema
datos, tampoco me voy a entretener aquí, ¿no? Pues datos, impacto, estructuración de activos, cambio estructural. Bueno, son, como veis, si le queréis pegar una mirada, son como las palabritas mágicas que yo estos meses he tenido como que intentar utilizar para intentar moverme en mi mundo anterior y en mi mundo nuevo y, bueno, pues a ver datos cualitativos, cuantitativos, administrativos, tal. Bueno, lo que es la información, la diferencia entre información y conocimiento, entre conocimiento e inteligencia y la capacidad de agencia, ¿no? Luego todo el tema del impacto, que si queréis ahí entramos después, pues porque, bueno, yo creo que en la palabra impacto hay muchas connotaciones y hay mucha gente como en disputa sobre su sentido, ¿no? Escribí el otro día una cosa en el blog y, bueno, pues yo digo que el impacto es un efecto como real, duradero, sostenible, pero bueno, también en eso también, como digo, pues estoy como jugando un poco a buscar palabras como de contrabando, ¿no? Que pueden ir pasar de un campo a otro, ¿no? Y luego está todo el tema de la estructura, que el otro día comentábamos con Juana, ¿no? Para mí la estructura es lo mismo que el proceso. O sea, el proceso cuando se reitera y cuando se densifica y cuando coge una cierta, dijéramos, estabilidad, se convierte en estructura. Es decir, que aquí hay una persona en la puerta del despacho donde estoy yo y que tenga unas funciones, pues lo llamas estructura. ¿Por qué? Porque está siempre ahí y se repite, ¿no? No tienes que decirle todos los días, ponte aquí y dile a la gente que te dé el carnet de identidad, ¿no? Y luego, pues todo este tema de la evidencia, juicios de valor, bueno, que son palabras que voy como descubriendo y redescubriendo, ¿no? Eh, esto me ha llevado mucho tiempo porque a mí soy muy fan del libro este de Rayuela, que habéis hecho Juana y María. Me parece un libro fantástico. O sea, yo me acuerdo siempre del libro este del perfume y la película, ¿no? Como se van sacando como la esencia, la esencia, la esencia. Y este libro lo veo así, no sé, lo veo como si te pierdes en el ecosistema este, y solo puedes llevar una cosa, pues lleva ese libro, lleva la rayuela, porque es que es lo que tiene ahí como toda la esencia muy bien, muy concentrada, ¿no? Y una cosa que me gustó, pues es este rollo de los árboles y las vías de metro, o sea, estos autores y autoras que han intentado como hacer estos mapas como de las corrientes o de las aproximaciones o de los enfoques, ¿no? Y bueno, pues yo me necesitaba hacerme mi esquema, o sea, como siempre necesito como pasarlo por mi filtro, ¿no? Y bueno, pues entendía que hay unas evaluaciones pues que más orientadas pues al tema del uso, a que los agentes estén involucrados, otras más a la teoría, vamos a decir, de la teoría del cambio, la teoría del programa, ese tipo de cosas, como más pendientes de esas formas que adopta la acción organizada en cualquiera de los campos. Luego yo meto aquí también pues el tercer bloque sería este de causa-efecto, o sea, aquellos que están más en el tema del rigor metodológico, de las evaluaciones más experimentales. Y luego yo me saco de la manga, como ellos ponen cuatro, pues yo también pongo cuatro, pero me meto aquí de soslayo un saber más específico sobre la cosa, ¿no? Yo creo que ahí tenemos siempre como muchas reflexiones y conversaciones. Yo suelo decir que el evaluador FETEN dice que puede evaluar cualquier política. Es decir, me da igual de que sea de carriles bus o que sea de agrícola o qué tal. Y los que venimos más del campo, de un ámbito sectorial, pues decimos, oye, ¿qué te crees? Tú tienes que estudiar 20 años de política social antes de empezar a evaluar nada, ¿no? Y bueno, pues creo que yo le llamo eso el alma generalista de la evaluación, que le encuentro el sentido que tiene, y también la necesidad pues, de empaparse un poco de lo más, de ese ámbito de actividad que decíamos antes, ¿no? Bueno, aquí lo plasmaba en una especie de intento de meter todas las palabras con calzador y una cierta como secuencia. Bueno, al final son esquemas que uno hace que luego rompe y vuelve a hacer y así. Y así. El otro día pensaba que me pidieron un artículo de estas cosas sobre estas cosas para la revista Documentación Social de Cáritas y lo mandé hace unos meses y después de aquello que les mandé he cambiado como 12 veces de dibujitos y de esquemas, pero bueno, eso quiere decir que estoy intentando pensar y que estoy intentando entender las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me preguntaba si eran saberes o sabores, ¿no? En ese sentido, pues ese tipo, esas como diferentes, lo que en Lemire es como las vías del metro, ¿no? Las diferentes líneas del metro y estaciones. Bueno, aquí no me voy a detener. Otra cosa a la que le doy muchas vueltas, pues es qué será, ¿no? Pues bueno, no lo sé. Yo no sé sinceramente qué será, ni tampoco sé qué es. O sea, no, no, ni tampoco tengo una posición, si tiene que ser una profesión o tiene que ser una cosa que puedan hacer diferentes profesiones. O bueno, eso, de verdad que en ese sentido, pues yo soy
estoy abierto a diferentes opciones y no considero que es función del titular de un órgano de evaluación pronunciarse sobre esto, me parece a mí, ¿no? Pero sí por lo menos constatar que no está claro, ¿no? Que no es que uno llega aquí y tiene una profesión o tiene dijéramos, una práctica establecida de que pueden llevar diferentes disciplinas. Bueno, pues en ese sentido, por lo menos constatar esa dificultad, ¿no? Y luego, bueno, pues yo también creo o he intentado pensar la evaluación de políticas públicas y la evaluación de políticas públicas y de programas, centros, servicios, proyectos en el sentido más amplio. Bueno, yo le veo que tiene parientes, ¿no? Es decir, que parientes en qué sentido. Yo os decía, por ejemplo, a ver, yo soy el que hago como órgano de evaluación y a la universidad le apoyo a que haga investigación, a que haga docencia, pero tiene que haber como sinergias entre esa investigación y esa docencia que hace la universidad y la evaluación que hace el órgano, ¿no? Entonces, a mí me salían que por lo menos 7 parientes cercanos pueden ser lo que tiene que ver con información, investigación, sistematización, documentación, formación, innovación y divulgación. 7 parientes cercanos de la evaluación, en el sentido de que todos ellos pues, intentan generar evidencia, intentan generar conocimiento, intentan pasar de la acción al conocimiento y del conocimiento a la acción. Y bueno, pues que todos se pueden ayudar mutuamente, ¿no? Es decir, que de alguna forma, por ejemplo, pues nosotros este año en el presupuesto, además de la subvención directa que teníamos con la universidad, que ahora se convierte en subvención nominativa en el presupuesto, pues tenemos otra nominativa para la Fundación Eguía Carea, que es muy especialista en documentación, por ejemplo, ¿no? Que tiene un trabajo muy potente en documentación y bueno, pues ahí vamos viendo como lo llaman los parientes, ¿no? Los parientes en la construcción de conocimiento. Y bueno, yo tengo aquí otra de mis reflexiones, de mis lucubraciones, es esta cuestión yo me imagino una escena, ¿no? Yo me imagino una persona, no sé, elegid a la mejor o el mejor de las personas que están ahí como evaluador o evaluadora, ¿no? O al mejor equipo, ¿no? O sea, por ponerse encima de la mesa a lo mejor que tengamos y esas personas van y hacen una evaluación, imaginaros, de una política de inclusión laboral en una comunidad autónoma, ¿no? Y evalúan la política de inclusión en esa comunidad autónoma y yo digo, bueno, ese equipo que ha evaluado esa política pública, se sienta en una sala, en una rueda de prensa, y yo veo que hay gente en la sala y cada una de esas personas está en la sala solo con un saber, le puede destrozar al equipo ese o le puede llevar a los altares, ¿no? Y digo, qué cosa más rara. O sea, esta gente que tiene el saber que se llama evaluación de políticas públicas, hay en la sala gente con otros saberes, pero que son saberes que le resultarían letales. Por ejemplo, si una persona que está en la sala es un sabio científico que sabe sobre el empleo, sobre el fenómeno empleo, esa persona que sabe mucho como científico sobre el empleo no sabe nada de evaluar y no sabe nada de metodología, no, pero sabe mucho sobre ese fenómeno, pues solo con ese saber le puede poner en apuros o le puede decir al equipo, lo habéis hecho fenomenal, ¿no? O una persona que tenga un saber práctico, una orientadora laboral de un servicio de empleo con un buen saber práctico de la práctica de la intervención, pues también le puede poner en apuros. O, bueno, o una persona que tenga el conocimiento experiencial de la exclusión laboral, una persona experta por experiencia. Bueno, pongo ahí una persona que sepa mucho de gestión. Gestión, como dijéramos, como proceso con unas etapas, con unas lógicas, y no sabe nada de empleo y no sabe nada de evaluación, pero con ese conocimiento sobre gestión, pues le puede hacer por lo menos un poco de pupa al equipo ese, ¿no? O una persona que sepa mucho jurídicamente del campo del derecho, ¿no? Pues que también, o una persona que sea simplemente una buena investigadora social, o una persona que tenga una ética aplicada potente. Es decir, yo lo que digo es, ostras, ¿desde cuántos sitios se te pueden tocar las narices o te pueden dar una validación a las gentes que hacemos o que pretendemos hacer evaluación de políticas públicas? Y a mí me daba esto para reflexionar, que eso me daba una idea como de la complejidad de la evaluación de políticas públicas, como que yo pienso que algo de cada una de esas cosas tienes que saber, ¿no? Algo de cada una de esas 10 cosas que yo he dicho ahí, algo tienes que saber, porque si no, sería como muy fácil que una bala, solo una bala con una carga de una de esas 10 te pueda matar, porque de alguna forma eso me daba como la idea de la complejidad, como que yo sentía que otras personas, otros profesionales,
pues estaban igual más protegidos que las evaluadoras y evaluadores, ¿no? Bueno, voy terminando. Compañeros de viaje. A ver, a veces se habla de otras cosas que no sabemos si son lo mismo o no. Por ejemplo, eh, el asesoramiento científico, esta movida de que ponen una persona científica en cada ministerio y es una forma de intentar pensar que la ciencia, pues, de alguna manera influye en la política. Pues eso, ¿qué es? ¿Un competidor, un compañero de viaje? ¿Es lo mismo que lo nuestro o no? ¿No? La conversación pongo ahí. La consultoría, la ciencia ciudadana, o sea, como productos, informes de políticas, advocacy, o sea, hay muchas cosas que no sabes que a veces se confunden o se pueden confundir, ¿no? Entonces, les llamaba compañeras de viajes. O sea, yo quiero decir, yo si me he nombrado como titular del órgano de evaluación y de pronto crean un programa de ciencia ciudadana o crean un programa de asesoramiento científico, pues intentaré llevarme bien con la persona que hace eso e intentaré, pues no pisarnos la manguera, ¿no? Pero de alguna forma son compañeras de viaje que también están como muy próximas, ¿no? Y bueno, yo también he creado esta palabra del OVNI. OVNI sería un objeto previamente y naturalmente institucionalizado. Es decir, cuando tú entras aquí a institucionalizarte, entras con la L de que eres nuevo, te encuentras que hay muchas cosas, artefactos, tareas, actividades que ya están institucionalizados. Por poner un ejemplo, el control económico. O sea, yo creo que en este gobierno ser director de la Oficina de Control Económico es mucho más poder que muchos viceconsejeros o que muchos consejeros. Como me dice mi amigo Javier Serrano, el Departamento de Hacienda no es un departamento más chiquitín, no te confundas. Entonces, en ese sentido, tú te encuentras que hay la contabilidad está. Cacao, ¿tienes un poquito? ¿Perdón? Cacao, ¿tienes un poquito? Un micro se ha debido conectar. Ah, Adelante. vale. Sí. Eso, otro ovni. Sí. Vale. Quiero decir, simplemente esto era para decir que te dicen chavalín a la cola, ¿no? Porque la estadística está institucionalizada, la auditoría, no sé, la supervisión. Y luego, además, en la administración se lleva mucho, y en general en muchos ámbitos de la política y del conocimiento, como superponer capas, ¿no? Cuando mi padre decía una frase como muy antigua que era, ahora que he aprendido a decir pinícula, le llaman flim. Él decía esa frase, fijaros qué antiguo es mi padre y yo. En el fondo, cuando se hará el gobierno del dato, ahora es la simplificación, ahora es, bueno, la calidad, acordaros. O sea, que como que vienen, o vienen nombres, observatorio, agencia. Es decir, que hay mucho OVNI, ¿no? En ese sentido, yo también incluso suelo decir que la página web del gobierno vasco es tan mala que tiene muchos fósiles, ¿no? O sea, incluso hay anteriores intentos de institucionalización de la evaluación que siguen ahí en la página web como si siguieran haciéndose y nadie se molesta en retirar ni siquiera digamos, esos restos, ¿no? Que son restos muertos porque no está funcionando nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido digo que institucionalización es algo que mucha gente nos va por delante y por eso les llamo objetos previamente. Cuando digo naturalmente, le digo con un poco de ironía, ¿no? Porque, claro, obviamente, pues por ejemplo, me acuerdo de un artículo que explicaba que para qué hay que hacer evaluación de políticas públicas si haces un buen control, pues ya dentro de ese control normativo, de control económico, pues que ya está implícita o ahí está la evaluación de políticas públicas, ¿no? En todo ese debate que podemos dar según queramos, ¿no? Bueno, y por último, algo de la inteligencia artificial, ¿no? A ver, yo entiendo, por lo que también desde Besaldi hemos hecho un trabajo, digo, nos lo ha hecho Bárbara Branchini, de gente de Fresno, lo hemos encargado, sobre este tema, ¿no? Que está muy bien, ¿no? También está en la página web de Besaldi, lo podéis descargar. A ver, yo entiendo que, no sé, yo pongo un ejemplo que igual es muy tonto, no sé, yo me imagino qué sé yo, que el Departamento de Turismo, pues en algún momento, pues, no sé, en los aeropuertos hacía encuestas, ¿no? A gente que estaba montándose en el avión para volver a su país y le estaba preguntando si cuántos días había estado en el País Vasco, ¿no? Y hacían una estadística pues las pernoctaciones que hace una persona que viene
aquí. Y entonces el objetivo del año siguiente era que se quedaran más días, ¿no? Aumentar las pernotaciones y entonces se hacía una política al respecto, se tomaban algunos incentivos y tal, y luego se evaluaba a través de que volvías a preguntar en el aeropuerto y veías que efectivamente había aumentado el número de pernotaciones, ¿no? Supongo que la inteligencia artificial es algo que a ese ciclo vamos a decir, lo acelera y lo reinventa, porque en realidad esa misma persona que en lugar de contarle al encuestador en el aeropuerto cuando se está yendo, cuántos días ha estado, es el propio aparato móvil, el propio smartphone que lleva el que está procesando esa información y en tiempo real está evaluando y está dándole la respuesta y le está llevando a otro sitio para que se quede un día más. Es decir, es como que el ciclo de la política pública se puede llegar a hacer mucho más, dijéramos, indistinto y mucho más automático. Entonces, supongo que he puesto un ejemplo muy sencillo y en otras cosas no será tan sencillo y se podrán hacer otras cosas, ¿no? Pero en todo caso, yo sí también creo, yo tengo la percepción de que la inteligencia artificial nos está tomando un poco la delantera, es decir, no sabemos exactamente qué terreno pisamos, o tengo la sensación de que algunos sí lo saben y lo están utilizando para cosas malas, 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 malas. Entonces, bueno, pues que tengamos un poco de cuidado porque efectivamente, pues yo pienso que, qué sé yo, que no es ninguna tragedia que yo no sepa hacer raíces cuadradas, pero otras cosas que hago, si no las hago porque me las hace el amigo Copilot o la amiga ChatGPT, pues igual tenemos un problemilla un poco más grande, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que os quería contar y sobre todo ahora quiero escucharos y aprender. Muchas gracias. Bueno, como siempre que tan rica y tan completa, con esa visión integral